Entramos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros por medio de la oración. Padre Santo, Padre querido, te damos gracias, Señor, porque usted nunca nos ha abandonado, Señor, siempre ha estado a nuestro lado. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, de palabra y de obra. Ayúdenos, Señor, a nosotros a seguir hacia adelante. Sea usted con nosotros en cada día, Señor. Mire, Padre Santo, que nosotros somos débiles, Señor, de cuerpo y de mente, mas necesitamos, Señor, la fuerza que provenga del cielo por medio del Espíritu Santo. Nos ponemos en sus manos, Señor, para que usted haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Santo eres, Señor, y bendito eres, porque grande es su hermosura y sublimemente es su gracia, Señor. Gracias, Padre Santísimo, en el dulce nombre santo de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. En el tema de este día, nosotros seguiremos continuando con lo que estamos llevando en el estudio anteriormente. Mis amados hermanos, sé que he estado sacando estudios acerca de este tema. Ya con él parece que son 3 estudios que estamos sacando, pero es necesario que nosotros comprendamos lo que Dios está hablando hoy aún hasta nuestros días. Vemos claramente que José, no voy a repetir muchas palabras, sino llegaré al punto que necesitamos en esta noche, o en este día, o en esta tarde, dependiendo la hora que me vayan a estar mirando. El punto principal de lo que nosotros necesitamos saber y comprender en este día. Ayer vimos claramente que José abrió el granero donde había abundante pan y comida para la tierra de Egipto, porque la tierra de Egipto estaba en los 7 años de hambruna, y más sin embargo los egipcios tenían abundante aún hasta para vender. Pero había crecido el hambre en la tierra del Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto, ¿para qué? Para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Mis amados hermanos, sabiendo esto, nuestro amado Señor Cristo Jesús, igual claramente como en el tema de ayer, vimos que la lanza ensartada en el costado de nuestro amado Señor Cristo Jesús fue el granero celestial que fue dado hacia nosotros, el pan bajado del cielo, Cristo Jesús, dado a los hombres para que los hombres pudiésemos llegar a ser coherederos del reino de los cielos y claramente obtener gracia por los méritos de nuestro amado Señor Cristo Jesús, y así nosotros poder llegar a la estatura y a la plenitud de Él. Porque no es por nuestras fuerzas, sino es porque Él pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Es por la fuerza y el poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Así es que dice Juan 19:34 que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Ese es el granero celestial dado a los hombres. Ya sabemos todo esto. El día de ayer estuvimos analizando parte de ello. Para los que no lo miraron, les recomiendo que miren el tema anterior para que vayan de acuerdo a lo que nosotros estamos hablando. Mis amados hermanos, sabiendo esto, nuestro amado Señor Cristo Jesús, que había un mundo lleno de hambre, hambre espiritual. Cuando fue abierto el granero celestial en la tierra y dado a los hombres, que es Cristo Jesús, por eso nuestro amado Señor Cristo Jesús siempre miraba con ojos espirituales. En Marcos 16:15, nuestro amado Señor Cristo Jesús les dice a sus discípulos que ahora ellos son los Josés, que tienen que ir a repartir el alimento espiritual a todo el mundo. Acuérdense, Cristo Jesús abre, Dios abre el corazón de Cristo Jesús para que salga sangre y agua, que viene siendo el pago por nuestros pecados,
Ahora Cristo Jesús resucita al tercer día. Ahora Cristo Jesús se les aparece y entre tantas cosas que Cristo Jesús les enseñó, los exhorta y les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. El predicar el evangelio, ese es el pan espiritual que Dios quiere dar a los hombres. Mas sin embargo, hay un pan adulterado. Satanás está adulterando el evangelio, o más bien lo tiene superadulteradísimo. Y claramente para la alimentación espiritual, en vez de ser provechoso para nuestro cuerpo y nuestro crecimiento espiritual, viene siendo perjudicial, tanto que si nosotros comemos el evangelio adulterado, que Satanás ha adulterado, automáticamente nos va a llevar a la ruina y a la destrucción. Cristo Jesús dice, escudriñar las escrituras, porque en ellos sabéis que hay que está la vida eterna. Nos manda que nosotros escudriñemos las escrituras por nosotros mismos. No es como los grandes teólogos que piensan que porque ya tienen un grado, un estudio, un diploma, son los únicos capacitados para enseñar las escrituras. Eso no es así. Claramente Dios dice, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Cuando el evangelio llega a mí, ¿qué es lo que tengo que hacer con el evangelio? No lo tengo que guardar. Automáticamente lo tengo que proclamar más hacia adelante para que el evangelio vaya caminando. Mas, sin embargo, nuestro amado Señor Cristo Jesús primero dice, predicar. Y en la predicación, el que creyere, el que fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, gracias a la conversión de la predicación que viene siendo el alimento espiritual que le dieron a esa persona. Y esa persona dice, como el eunuco le dijo a Felipe, ¿qué impide que sea bautizado? Vemos claramente que primero bíblicamente dice que nosotros debemos escuchar el evangelio para poder ser bautizado. No es bautizar, sino si una persona no entiende o no tiene el conocimiento para discernir o la capacidad para analizar lo que es el evangelio y la gracia de Cristo Jesús, no puede ser bautizado. Para la gente poder ser bautizada, primeramente tiene que creer. Tiene que escuchar el evangelio y creer y fuere bautizado. Así es como la escritura lo está marcando. Será salvo la persona el que escuche la predicación. Pero claramente Cristo Jesús envía a siervos suyos a que den el alimento espiritual. Cuando la persona prueba ese alimento espiritual, le sabrá dulce, pero a la misma vez le amargará. Claramente el libro de Apocalipsis capítulo 10 nos enseña eso. Cuando a Juan se le dice, come el libro, Juana tomó el libro y lo comió. Y dice, me supo dulce, pero a final de cuentas amargó mi vientre. Todo lo que viene siendo el evangelio es dulce, mis amados hermanos. ¿Y cuándo nos amarga el vientre? Cuando Cristo Jesús nos dice, deja eso. Eso no te edifica. Tienes que hacerlo a un lado. Vemos claramente que ahí es cuando empieza nuestra vida a un aspecto de lucha. Cotidianamente, diariamente, momentáneamente, mis amados hermanos, estamos en una guerra. Y en esta guerra, el enemigo de las almas nos está llevando la ventaja. ¿Y gracias a qué? A que nosotros no nos estamos
No nos estamos consagrando como debería ser. Mas sin embargo, sigue diciendo, la persona que creyere, fuere bautizado, será salvo. Mas el que escuche la palabra de Dios, escuche el evangelio y no creyere, automáticamente no va a ser bautizado, porque no creyó, será condenado. Esto es la gran esencial o lo más maravilloso que nosotros tenemos, que es la esperanza de Cristo Jesús muerto en la cruz del Calvario. Cristo Jesús dice, yo soy el pan bajado del cielo. Ahora capacito a mis discípulos para que mis discípulos hagan discípulos y así sean Josés, dando alimento espiritual a un pueblo, a un mundo de hambre y sed de justicia. Juan capítulo 6 nos dice claramente, Jesús dijo, aquí Cristo Jesús se para enfrente del pueblo judío. Hay fariseos, saduceos, escribas, intérpretes de la ley, o sea, él se para enfrente de ellos y les dice algo que a nosotros nos abre los ojos. ¿Qué les dice? De cierto les digo, que Moisés no les dio el pan del cielo, porque ellos decían, Moisés nos dio el pan del cielo, o sea, se estaba refiriendo al maná. Y Cristo Jesús les dijo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, ese es el que da el verdadero pan del cielo. Entonces, ¿el maná qué era? El maná venía siendo sombra y figura del Mesías. Sombra y figura de Cristo Jesús. Mas, sin embargo, el pueblo judío se estaba conformando con la sombra o con el símbolo. Se estaban conformando con eso, cuando Dios les estaba dando la realidad que es Cristo Jesús. Cristo Jesús les dijo, mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Para qué sirve el pan? Pónganse a analizar, ¿para qué sirve el pan? ¿Para qué comes pan? Cuando se habla de pan, es una metáfora para referirse al alimento que tú comes diariamente. ¿Para qué te alimentas? La alimentación que uno da diariamente es para nosotros seguir subsistiendo, para seguir viviendo, para tener energías y seguir trabajando y caminando y luchando. Para eso es la alimentación. Mas sin embargo, Cristo Jesús le dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida, o sea, te da vida. El alimento que tú comes, el alimento que tú comiste hoy, te da vida para que tú puedas seguir viviendo hasta el día de mañana. A lo mejor el día de mañana no puedes comer, pero va a durar un cierto tiempo que los nutrientes se agotarán, se terminarán y llegarás a la muerte. Mas sin embargo, Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial están refiriéndose al pan del cielo como la gracia dada a los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ese pan que tú nos estás diciendo, que lo da el Padre, el Dios eterno, y que da vida al mundo, nosotros queremos ese pan. Ahora sí el pueblo de Israel o el pueblo judío ya no quería el pan, ya no se conformaban con la sombra ni con la figura que les había dado Moisés, que era el maná. Ahora ellos lo que querían era el pan verdadero. Pero las palabras, maravillosas palabras de nuestro amado Señor Cristo Jesús, les amargó el vientre. Aquí les supo dulce
lo saborearon. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Lo saborearon. ¡Qué rico! Está dulce. Señor, danos siempre este pan, este alimento espiritual. Porque nos sabe dulce en la boca, en el paladar. Pero aquí viene cuando se les amargará el vientre. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué les amargó el vientre? Les voy a decir por qué. Porque la doctrina que Cristo Jesús enseñaba era una doctrina recta. No era una doctrina que se iba para un lado, para otro. Era una doctrina recta que te lleva hasta el cielo, hasta el trono de Dios. Mas, sin embargo, el hombre natural no puede percibir todas esas maravillas. ¿Por qué? Porque el hombre natural es carnal y no es espiritual. Nosotros tenemos que ser más espirituales para poder discernir las maravillosas palabras de nuestro amado Señor Cristo Jesús cuando dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es que Cristo Jesús dice que Él es el pan. Así es que nosotros nos tenemos que comer a Cristo Jesús, pero ¿en qué forma? Mateo capítulo 4, Cristo Jesús está en el desierto, ayunó 40 días y 40 noches, le dio hambre, y cuando le dio hambre el tentador llegó, Satanás, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas Cristo Jesús le dijo: no nomás del pan físico va a vivir el hombre, porque el pan físico solamente te puede durar una semana. Pero hay un pan que nos lleva a la vida eterna, que viene siendo toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan espiritual viene siendo la palabra de Dios. Cuando Cristo Jesús dijo: ustedes leen las escrituras, escudriñan las escrituras, porque pensáis que el escudriñar las escrituras les da la vida eterna, y es cierto, pero ellas dan testimonio de mí, dijo nuestro amado Señor Cristo Jesús. Nosotros estamos analizando y viendo que Cristo Jesús capacitó a sus discípulos para que vayan a ser discípulos, y los discípulos ir a predicar, darle el alimento espiritual que el mundo necesita. Y ahora, como Juan el Bautista, se levantan como predicadores, predicando las enseñanzas y las verdades bíblicas. Mateo 24, dice nuestro amado Señor Cristo Jesús: ¿quién es pues el siervo fiel, como José o como Juan el Bautista? Prudente. Cuando habla la palabra prudencia, lo vuelvo a repetir, es una persona que no se equivoca, una persona que no falla, una persona que hace las cosas con calma, con modo, pero no falla en la crítica, en el chisme, no falla en sus pensamientos, no falla. Y para ello es porque para poder ser siervo fiel y prudente necesitamos la capacitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso dice, en símbolo de pregunta, nuestro amado Señor Cristo Jesús: ¿quién es el siervo fiel y prudente, como José, como Elías, como Juan el Bautista, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál es el alimento a tiempo? Les voy a decir claramente. Antes de que viniera nuestro Señor Cristo Jesús, Juan el Bautista se levantó a tiempo, antes de que él fuera crucificado, predicando que él era el Cordero de Dios, a tiempo.
Antes de que vengan las calamidades y la destrucción en este mundo, el siervo fiel y prudente se está levantando a darles el alimento espiritual al mundo a tiempo. Antes de que suceda. Porque es bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, dándoles el alimento espiritual. ¿Para qué sirve el alimento espiritual, mis amados hermanos? Les dije nuevamente, el alimento espiritual es para nuestro crecimiento, no físico, espiritualmente. Cuando nosotros nacemos es cuando nos bautizamos. Y vamos en crecimiento hasta llegar a la plenitud y a la estatura de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Y para poder crecer en el crecimiento espiritual hay una regla o un metro. Hay una vara de medir, que es el manual del crecimiento, la palabra del Señor. Este es el manual de crecimiento espiritual. Tenemos que alimentarnos diariamente de la palabra de Dios para nosotros poder crecer a la estatura y a la plenitud de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Cuando yo encuentro esta imagen, ya una vez lo puse hace mucho tiempo, vemos claramente que lo que Dios quiere, que la palabra de Dios sea tu pan de cada día. Come el pan de cada día. Cuando Cristo Jesús enseña o da la oración modelo, dice, danos Señor el pan de cada día, se está refiriendo al pan espiritual. Porque nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Y que no sea la palabra del Señor, que no sea un pastel para ocasiones especiales. Las personas que leen la palabra del Señor para ocasiones especiales quiere decir que lo abres cuando una persona se casa, cuando una persona es quinceañera, cumpleaños, un funeral, etcétera, 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 para ocasiones especiales. La palabra de Dios no es un pastel para ocasiones especiales. Es el pan de cada día que nosotros debemos comer para crecer espiritualmente. Si no crecemos espiritualmente, mis amados hermanos, no hay frutos. El Espíritu Santo no puede hacer frutos en una planta chiquitita. El Espíritu Santo quiere hacer frutos, pero en una planta grande, adulta, fornida, bien nutrida espiritualmente. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que nuestro amado Señor Cristo Jesús esté con cada uno de ustedes y Dios los bendiga. Es mi más grande deseo para cada uno de ustedes.